che le Costituzioni melfitane promulgate nel 1231 furono... No debemos olvidarnos de que las constituciones de Melfi, promulgadas en 1231, fueron un importantísimo tratado de derecho. Tanto es así que el papado temía mucho este trabajo, al que estaban dedicados varios consejeros de Federico II. Importantísimo quiere decir que se trata de un trabajo que ha sido comentado y reproducido en imprenta hasta el año 1780. También aquí cabe mencionar algo que ha sido dejado de lado. En general, de las constituciones de Melfi se recuerda la parte de la Escuela Médica de Salerno, o la obligación de pasar exámenes para los médicos. Se recuerda la parte que respecta a la necesidad de no contaminar el aire y el agua con los procesos de elaboración de las pieles y el pescado. Pero se ha pasado por alto una parte importantísima. Casi 600 años antes de Napoleón, Federico II advierte la necesidad de una única unidad de medida. Pero ya en las constituciones de Melfi, Federico II había dicho que las varas y los pesos utilizados en el reino debían ser todos iguales y todos marcados con un sello real. Esta fue otra de las batallas perdidas de Federico II, pero su intuición fue absolutamente genial. Fu anche questa una battaglia che perse Federico II, ma l'intuizione fu assolutamente geniale. Crea en Nápoles la primera universidad estatal y laica de Europa. En contraposición a las universidades de París o Bolonia, no es el derecho canónico el que predomina, sino el romano. La Universidad de Nápoles llegó a albergar a numerosos estudiantes, garantizando hospedaje y alimentación a aquellos que no disponían de recursos económicos. A cambio, estos estudiantes se comprometen a ejercer como funcionarios del Estado. Los nuevos juristas desempeñaban sus funciones de forma itinerante por todos los rincones del reino. A mio parere, Federico II rappresenta un momento alto di progettualità. A mi parecer, Federico II representa un momento alto de proyección. No es un soberano que improvisa, que piensa cualquier cosa y la hace. Es un soberano que tiene un proyecto de potenciación del Estado, de apoyo a la cultura. De hecho, funda la Universidad de Nápoles en 1224 y a mi parecer es también el artífice de la transformación de la Escuela Médica Salernitana y aporta un sistema de enseñanza bastante libre y espontáneo a la universidad. Todas estas cosas nacen de un proyecto. Así, indudablemente, él no es un improvisador. E quindi indubbiamente egli non è un improvvisatore. A la Escuela de Medicina de Salerno, cuya tradición se remonta a los tiempos del Imperio Romano, llega en 1046 Constantino el Africano y con él todo el saber médico árabe al que posteriormente se incorporan conocimientos bizantinos. Federico II reorganiza esta escuela de tal forma que no se pueda ejercer la medicina sin cursar los años correspondientes y ser examinado por un tribunal. La farmacia y la profesión médica se independizan. Il est certain que les médecins salernitains de Salerne ont eu une très grande renommée. Es cierto que los médicos de Salerno han tenido gran renombre en la Edad Media y una gran influencia. Es lo que hace que la historia de Salerno haya llegado a ser un poco mítica. Ellos son considerados por sus contemporáneos medievales y sus sucesores medievales como verdaderamente pioneros, grandes sabios en teoría y práctica, puesto que hay una influencia considerable, a la vez real y simbólica.
Real porque sus textos eran leídos, utilizados, interpretados. Y hay también gran compromiso simbólico porque es el símbolo de la renovación de la medicina y del nuevo lugar que va a ocupar la medicina. No solamente en la historia, sino en la sociedad medieval. Vemos cómo los príncipes, el Papa, etc., empiezan a tener médicos cerca de ellos, a pensar que el desarrollo de una medicina racional es importante. En Salerno se generan producciones propias como el conocido Flos Medicinae Salerni, del que en 1846 se habían publicado 240 ediciones. Federico II prevé asimismo la creación de escuelas que se ocupan de hacer llegar una instrucción elemental a todas las capas de la población. También promueve la construcción de numerosos castillos, como el de Castel del Monte, cuya planta octogonal es para algunos estudiosos síntesis de la simbología medieval. Esta cadenza octagonal que se ripercuote, que se ripropone. Esta modulación octogonal que se propone se multiplica. Es aquella adoptada en Castel del Monte para evidenciar este complejo singular que ya conocemos. Complejo singular que debió ser considerado una Biblia de piedra. Es decir, en Castel del Monte tenemos la posibilidad de encontrar numerosísimos símbolos que nos hablan de Federico II, de su vida y de su mundo. Por aquel general deseo de saber que por naturaleza todos los hombres tienen, por aquel especial gozo que algunos derivan antes de asumir la obligación de reinar, desde nuestra juventud siempre hemos buscado el conocimiento, siempre hemos querido la belleza y siempre, incansablemente, respirado su perfume. Después de haber asumido la organización del reino, aunque la multitud de los asuntos de Estado solicite nuestra obra y las responsabilidades de la administración exijan gran urgencia, sin embargo, aquellos momentos que logramos arrancar de las ocupaciones que se han vuelto allí ya cotidianas, no soportamos transcurrirlos en el ocio, sino que los dedicamos por entero al ejercicio de la lectura, para que el intelecto se fortalezca en la adquisición de la ciencia, sin la cual la vida de los mortales no puede dignamente considerarse de hombres libres. Y nos volvemos a las páginas de los libros y los volúmenes, escritos en muchos caracteres y en muchas lenguas, que enriquecen los armarios en los que se conservan nuestras cosas más preciosas. La corte de Federico II está compuesta sobre todo por sabios que le acompañan en sus viajes. Miguel Escoto llegó desde Toledo, donde había trabajado en la traducción de obras de matemáticas y algunos tratados de Aristóteles. Escoto se traslada a Sicilia con una gran carga de erudición y de libros acumulados durante los años de estudio. Es nombrado astrólogo imperial y continúa sus traducciones y recopilaciones. Si Escoto conecta la corte siciliana con Toledo, Teodoro de Antioquía sirve a Federico II como nexo con el norte de África y Oriente.